Hola, Señor te bendiga, la paz de Dios sea contigo y la paz de Dios en el proceso de Israel, el fin de los tiempos, sea también con el pueblo de Israel. Y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel. Continuamos entonces aquí, el doctor Crespo, con los símbolos, tipos, imágenes, arquetipos y figuras que nos muestra el libro de Revelaciones, la cual tenemos que discutir, que ya hemos hablado que son 193 entre ellos. Ya cuando terminemos esta porción, vamos ya cayendo como en la etapa de la mitad de estos símbolos. Y vamos a empezar a discutir hoy el símbolo del día de la ira de Dios. ¿Qué es eso del día de la ira de Dios? El día de la ira de Dios es el juicio de Dios. Ha determinado como final a todas las naciones del mundo hoy día. Esto es a través del derramamiento de las copas de la ira final de Dios sobre los humanos. Estas copas de aquí es la ira postrera de Dios. ¿Ok? En esta instancia Dios permitirá que los mismos humanos, fíjese cómo es esto, que los mismos humanos se horraden, ¿verdad? La palabra horradar significa es que ellos mismos se laceren, se dañen, se horraden con sus propios instrumentos de guerra, creados por ellos mismos para el dominio de unos sobre los otros. Y nosotros sabemos ya cuáles son los instrumentos de guerra de el hombre del caballo blanco que venía con un arco, y que el arco es típico de la guerra y de los instrumentos de guerra que van a utilizar en esa guerra de Armagedón o la tercera guerra mundial. ¿Ok? En esta instancia Dios permitirá que ellos se horraden con sus propios instrumentos de guerra creados por ellos mismos para el dominio de unos sobre los otros. Después del milenio será el mismo Dios. Entonces es después del milenio. Ya cuando Israel tenga su milenio y pase los 1000 años. Entonces que será el mismo Dios. Ya no será el hombre. Es Dios mismo que pasará la tierra por fuego. Como dice la profecía de Pedro. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 16:1 con respecto a este día de la ira de Dios. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, pues, estos son los juicios que Dios va a permitir sobre la tierra como consecuencia del mismo hombre haberse ensimismado de querer hacer un sistema de políticos en relación a estas 4 fuerzas y que van a conflagrar allí en Medio Oriente con un propósito. Dios va a entrar en juicio con ellos y esos barcos con bombas nucleares van a explotar allí. Y Dios va a hacer un juicio grande sobre todas estas naciones que quieren entrar al Medio Oriente para quedarse con Medio Oriente. Y no va a ser así, porque Dios tiene un plan para con el pueblo de Israel. ¿Ok? Que es el milenio que Dios le prometió a ese pueblo. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué es esto de el símbolo de los 4 ángeles. Fíjense que aquí hay 4 ángeles. ¿Ok? Estos 4 ángeles en Revelaciones detienen los 4 vientos de la tierra, que ya nosotros hemos explicado lo que son los 4 vientos o las 4 fuerzas o los 4 carruajes de Zacarías o los 4 caballos de Apocalipsis o las 4 partes de la estatua de Nabucodonosor que han venido manifestándose a través de los tiempos, ¿verdad? Etcétera. Casi eso todo es lo mismo, lo único que va tomando diferentes formas a través de los tiempos, como Dios se los ha ido presentando al pueblo de Israel y a sus profetas. Estos 4 ángeles en Revelaciones detienen los 4 vientos de la tierra. Estos 4 vientos ya discutidos provocarán sobre la tierra y la humanidad a través de los 4 sistemas de gobierno que representan en la tierra los juicios que serán ejecutados sobre la tierra, sobre el mar y la atmósfera y los seres vivientes que haya sobre la tierra en el periodo de la tribulación y también durante el periodo de la grande tribulación. Estos juicios han venido como consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y finalmente pues vendrá la Tercera Guerra Mundial descrita como el Armagedón. Estos juicios que conllevan las guerras son los ayes. Hay unos ayes que la Biblia habla en ese libro de Revelaciones, dice, y pasó el primer ay, y después vino el segundo ay, y entonces ya finalmente viene un tercer ay. Pues esas guerras grandes, para los efectos, Dios me ha mostrado a través de esta hermenéutica, de esta interpretación, de esta escatología, que esos ayes son las grandes guerras mundiales que han ocurrido en la tierra. Muchos hermenéuticas, muchos teólogos, muchos conocedores de la profecía bíblica, pues o muchos conocedores de la profecía bíblica se rehúyen a reconocer que las grandes guerras, que han habido grandes guerras, como Primera o Segunda Guerra Mundial, porque pues ellos no entienden que han habido tales guerras mundiales, ¿ok? Y las quieren negar, pero hay que tener en cuenta con eso, porque sí, esas guerras han existido y se han evidenciado en la historia, en los récords de los anales de la historia del ser humano, que han sido mundiales porque se han impactado prácticamente todos los pueblos de la tierra como consecuencia de algunas naciones más directamente y otras indirectamente como consecuencia de esos grandes conflictos mundiales en ciertas áreas estratégicas en la Tierra.
¿Ok? Estos juicios que conllevan las guerras son los ayes que se mencionan en las escrituras en el texto de Revelaciones. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 9:14 al respecto. Apocalipsis 9:14 dice lo siguiente. Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están, fíjense aquí los 4 ángeles, atados junto al gran río Éufrates. El gran río Éufrates pues es parte de lo que conocemos hoy día en la nación de Medio Oriente, Irak, y ese río pues va a sufrir unas consecuencias que se va a secar y en esta área de conflagración van a surgir unas guerras grandes que van a venir para el tiempo del Armagedón, en donde se van a tirar bombas nucleares en esa zona, ¿ok? Y ahí es que se habla de esos 4 ángeles que van a hacer posible que las fuerzas de los reyes de Oriente entren a esa zona también aérea junto con las fuerzas de la Unión Europea y el mercado común europeo conflagrado con la Gog y Magog, Rusia y todas las otras potencias de países capitalistas que van a querer entrar allí a un propósito, a querer conquistar esa zona. ¿Qué es el viento en la palabra de Dios? El viento es un tipo de movimiento para asolar. Ejemplo de esto lo vimos en el viento que asoló la calabacera de Jonás. Por otro lado, también el viento es símbolo de la purificación del creyente a través de la investidura del Espíritu Santo cuando cae a manera de viento recio y plenitud del Espíritu Santo como cayó en el día de Pentecostés. ¿Okay? Vamos a ver qué nos dice Hechos 2:2 con respecto a esto del viento. Hechos 2:2. En Hechos 2:2, la palabra cita lo siguiente. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En esa instancia, ese viento que sopló fue el viento del Espíritu Santo de Dios, que es fuego purificador. Pero también hay viento desolador, que es el viento que es como un tipo de juicio que Dios hace. Y cuando se habla en la palabra de estos vientos hay que tener en cuenta, hay que saber interpretar correctamente a qué viento se está refiriendo. Si es el viento de santificación por medio del Espíritu Santo o si es el viento desolador, como Dios le hizo a la calabacera de Jonás, que se la destruyó de un día para otro, porque Jonás estaba protestando porque Dios lo había mandado a enviar un mensaje a Nínive, ¿verdad? Y pues y él no quería ir porque él decía, mira, Dios es muy justo y muy misericordioso y después que yo vaya de este mensaje me va a bochornar porque se va a arrepentir porque yo conozco que tú eres un Dios lento para la ira y grande misericordia y verdad. ¿Ok? Y estaba como incómodo y pues Dios le dijo, le cogió eso como de ejemplo a Jonás, diciendo, mira, ¿quién fue el que creó esa matita, ¿verdad? Que de un día para otro nació y murió. Y Jonás le dijo, bueno, pues, tú, Señor, y dijo, pues viste, así mismito, esa ciudad se ha tomado más de 120 años ¿verdad? En historia, o qué sé yo qué, o todos los años que estuvo allí, y no tendría misericordia de los 120.000 habitantes que viven ahí, o de los que vivan ahí, que no saben distinguir entre qué es la derecha y qué es la izquierda. Pues dijo un Dios lento para la ira y grande misericordia en verdad, antes de entrar en juicio con cualquier nación o con las naciones que vayan a entrar en juicio. ¿Qué son los 4 vientos de la tierra? Ya los hemos explicado, pero vamos a volver entonces a traer un poquito más de información acerca de ello. Son los 4 potencias de estilos de gobiernos y dominios que regirán para el fin de los tiempos de los gentiles en la tierra. Estos 4 vientos representan a 4 fuerzas angelicales, las cuales inspiran a los 4 caballos que salieron de entre los 2 montes de la estatua de Nabucodonosor. O los 4 carruajes, que es lo mismo que las 4 que salieron, los 4 caballos que salieron de las 4, ¿verdad? Caballos que salieron de la estatua de Nabucodonosor corriendo. Y de los 4 carruajes de Zacarías, con sus 4 caballos también del Apocalipsis. Prácticamente todo eso es lo mismo, tipificando las acciones que estos 4 poderes mundiales o sistemas de gobierno sobre la Tierra estén ejecutando en común, de acuerdo para entrar a la zona de Medio Oriente hoy día para llevar a cabo la última conflagración mundial. Esto es la tercera guerra mundial concebida bíblicamente como el Armagedón. ¿Qué nos dice Apocalipsis 9:15 al respecto? Apocalipsis 9:15 al respecto nos sostiene lo siguiente. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar la tercera parte de los hombres de la tierra. Y si hoy día son casi 8 billones, imagínense una tercera parte. ¿Ok? Es bastante. Son casi cerca de 2.5 billones de habitantes. ¿Ok? O quizás más. Entonces, ¿qué es el sello en su frente? ¿Qué es eso del sello?
Esto del sello es todos aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Esto es, después de haber aceptado a Jesús. Han sido sellados con el Espíritu Santo, como sostiene uno de los apóstoles, sobre todo Pablo, que sostuvo: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de vuestra redención. ¿Cuál redención? Evidentemente, la que se relaciona con ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir el cuerpo de gloria que recibió Jesús al ser levantado del sepulcro. También los vivos en Cristo que creen en irse en el arrebatamiento. Entre estos que yo creo en ese proceso, en el arrebatamiento, y usted si está allá y cree en el arrebatamiento, pues también usted va a estar siendo ungido con el Espíritu Santo y va a ser sellado, y el Señor lo va a reconocer cuando venga para levantar la iglesia en el arrebatamiento. ¿Ok? Lo que nosotros tradicionalmente, la iglesia de Cristo sobre la tierra, conoce como el raptus. ¿Okay? Serán transformados a estos cuerpos de gloria para ir a la presencia de Cristo e ir a sus moradas celestes que Él fue a preparar. Él sostuvo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar morada para que donde yo estéis vosotros también. Por eso entonces nosotros vamos a ir a las moradas donde el Señor nos fue a preparar, en lo que el Señor haya hecho más allá de nuestro entendimiento. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 9.4 al respecto. Apocalipsis 9.4 dice: y les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a árbol alguno, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Pues puede ser posible, o cabe la posibilidad que nosotros los creyentes veamos muchos juicios que se van a ir dando sobre la tierra como un proceso de pretribulación, o como un proceso de principios de dolores, y que el Señor dice: toca a los otros pero no los toques a ellos, hasta que el Señor entonces nos levante, nos saque de aquí y venga con el juicio final, que son la ira postrera de Dios, que son las últimas 7 copas de juicio. ¿Ok? Eso de los 144,000, estos son revelaciones. Nos muestra esto de una manera simbólica, por un cuadrado perfecto de 12,000 por 12,000, porque 12,000 por 12,000 son 144,000. Judíos, fíjense que son 12,000 que judíos, 12 por 12, 144, y de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Este número implica, entre otros símbolos dentro de las revelaciones, la perfección. Estos en el periodo de la grande tribulación, junto a los gentiles que sigan siendo salvos, y junto a las vírgenes fatuas que se quedaron por no tener suficiente aceite o conocimiento o plenitud del Espíritu, ¿verdad? En sus lámparas, esto es conocimiento y plenitud del Espíritu Santo, y reconozcan su error y comiencen a pregonar junto a los judíos salvos como los 2 testigos, símbolos en su tiempo sobre la tierra. Les es conferido el predicar el evangelio eterno de salvación que trae el ángel poderoso que ha puesto sus pies sobre las tierras. ¿Ok? Fíjense que el ángel poderoso que aparece en Apocalipsis, que pone un pie acá en esta tierra y otro pie acá, y jura que ya el tiempo no sería más. Ya para ese tiempo se supone que nosotros, ya la iglesia de Cristo, no esté sobre la tierra, porque los que van a venir a predicar el evangelio eterno y final van a ser que los judíos que estén observando el sistema anticristo manifestándose, y que los van a estar acusando directamente, y los salvos de la fe de Jesús, que fueron las vírgenes fatuas que se quedaron, que se van a dar cuenta y decir: diantre, viene el rato, nos quedamos. Pues ahora hay que entonces darle frente a este sistema y acusarlos junto con los judíos, porque ellos van a ser los 2 testigos grandes que simbólicamente van a estar sobre la tierra, simbolizando los 144,000, y que van a estar pregonando el evangelio eterno, diciéndole a la gente: mira, ya conviértase, porque ya lo que viene ya son los juicios finales de Dios, y Dios los está llamando a arrepentimiento antes que entre en juicio con la ira postrera final de Dios, que son las últimas 7 copas postreras. ¿Ok? Estos 144,000 simbolizan parte de los 2 testigos salvos de la iglesia y salvos judíos en la gran tribulación, aún siendo perseguidos por el sistema anticristo, aunque sabemos que sí, el sistema anticristo los va a perseguir y va a matar a casi todos, pero va a haber un remanente que va a quedar salvo después de los 1365 días que nos habla las escrituras en el texto de Revelaciones, y por eso es que dice: bienaventurados los que sobrevivieron hasta los 1365 días. Porque ellos van a ver la transición de esa entrada de Israel a su milenio, y de que Cristo ya pues vino por su iglesia, se llevó lo suyo, y que Cristo ya está gobernando entonces junto con Israel para esos 1000 años que le va a tocar a Israel como milenio sobre la tierra, los cuales pregonarán el evangelio eterno por 3,5 años del periodo de paz del sistema del anticristo. Estos serán perseguidos por toda la tierra. No obstante, aunque millones de millones morirán, Dios los resucitará y se los llevará al cielo. Entre estos estarán los 2 profetas que tirarán su cuerpo en la plaza en Jerusalén. ¿Ok? Vamos a ver qué dice Revelaciones 14:1 al respecto. Dice: después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, aquí están, 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esos fueron los sellados.
del Señor que salieron de grande tribulación, tanto de los judíos conversos en ese tiempo, en el periodo de la grande tribulación, ¿verdad? Que son los del testimonio, y los de la fe de Jesús, pues los cristianos que en ese momento, como virgen falta, se quedaron, que saben que hicieron mal y que tienen que predicar en contra del sistema y que fueron pues prácticamente fulminados, eliminados y tuvieron que entregar sus vidas por Cristo, pues no entonces seguir el mensaje que tenían que seguir, que era la plenitud del Espíritu Santo y esperar el rapto de la iglesia del Señor, el arrebatamiento, para llevarse y no pasar por ese proceso. Pero el Señor sabrá las cosas que está haciendo, el Señor sabrá. Entonces, vamos a ver qué es eso de las palmas en las manos. ¿Qué es eso de las palmas en las manos? Estos son creyentes o son personas como creyentes que han sido salvos y los cuales el que los salvó es reconocido por estos. O sea, el Señor salvando a nosotros o los que salvó también de la grande tribulación llegan con palmas en sus manos porque es un símbolo de reconocimiento. Es decir, sabemos y reconocemos que tú nos salvaste en grande tribulación. ¿Ok? Fíjese lo que dice el Salmo 92:12 con respecto a los que son justos delante de Dios y Dios salva, qué es lo que ellos sienten y cómo es que se dice esto, o qué se dice de ellos en relación a ellos. Vamos a ver qué dice el Salmo 92. Estamos en Eclesiastés, vamos un poquito para atrás. Salmo 119, Salmo 92:12 dice: el justo, fíjese cómo dice, el justo florecerá como la palmera, palmas en las manos. O sea, que entonces los que vienen con las palmitas en las manos, ¿quiénes son? Los justos, los que Dios justificó y los que hacen verdadera justicia social en estos tiempos en la tierra, porque nosotros somos la sal de la tierra y queremos un verdadero gobierno de justicia social como tiene que ser, conforme a como Dios lo quiere en la tierra. Pero ¿qué pasa? Que muchos sistemas de gobierno ensimismados aquí en la tierra, de élites grandes que nos están gobernando, pues Dios nos mandó a someternos de momento. Vamos a quedarnos ahí tranquilitos ahí esperando la misericordia hasta que Dios decide decir: mira, venga, lo voy a sacar de todo este revolú y voy entonces a traer mi juicio y después voy a traer mi reino verdadero de verdadera justicia social sobre la tierra, teniendo Israel como el centro de este gobierno que voy a implantar sobre la tierra. Pero ¿con quién? Con los justos que florecerán como la palmera y crecerán como el cedro en el Líbano. Y esos justos no es otra cosa que los que el Señor va a redimir a través de todas las edades y los va a poner tanto unos glorificados en el milenio como otros también con cuerpos reales y tangibles como los que tenemos nosotros hoy día, y que van a estar pasando por un proceso de grandes adelantos, que van a observar la grandeza que Dios va a hacer y que le ha prometido a ese pueblo de Israel junto con los otros pueblos gentiles que van a estar gobernando con un gobierno con vara de hierro, como dice las Escrituras. ¿Qué es eso de la sangre de Cristo? La sangre de Cristo sirve para emblanquecer las vestiduras de los santos o creyentes, útil para borrar y limpiar los pecados y sentimientos de culpa. Implica perdón y remisión de pecados. Vamos a ver qué dice: que esa sangre de Cristo derramada por Jesús fue el sacrificio perfecto y esa sangre abolió toda la ley. De ahí, por eso Juan el Bautista decía: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Cristo fue crucificado, derramó su sangre. Prácticamente al derramar su sangre se convirtió en el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado de toda la humanidad. Por eso cuando el Padre mira ahora mismo la tierra, el Padre ve la tierra pura y santa, nos ve a todos puros y santos porque nos está mirando a través del juicio. Entonces, ¿quién es el único que sabe quién es puro y quién no es puro? El único que sabe eso es el Hijo, porque el Hijo vino, se encarnó y sabe cuáles son los procesos que pasa un ser humano cuando vive en este cuerpo incorruptible, este cuerpo corruptible. Entonces el Hijo es el que puede discernir y es el que va haciendo el juicio de decir: este es mío, esto no es mío, y separando las ovejas de las cabritas. ¿Por qué? Porque Él sabe quién lo ha aceptado y quién tiene su sangre y su linaje y quién no. ¿Ok? Entonces todo es una cuestión de decisión, de libre albedrío. Él nos dejó como un caballero, por eso es que el Señor es un caballero, el caballero de la cruz, porque Él deja que tú en tu libre albedrío escojas para dónde tú vas a caminar. Lo vas a caminar con Él, ¿ok? En las dificultades, que aunque sean difíciles, la vida de cristiano no es fácil, pero no es imposible. Es posible porque el Espíritu Santo nos va a dar fuerza, pero usted tiene que tomar una decisión en su vida y decir: yo voy a tomar la decisión de servirle a Cristo y a este crucificado y voy a recibir su transformación y voy a estar con Él por toda la eternidad. A escoger vivir pues lo que se llama los pasajeros del siglo, y vivir en los pecados y vivir en la carnalidad y vivir usted perdiéndose sin Dios y sin esperanza, y usted no sabe ni para dónde va, una vida sin propósito, y entonces al fin de cuentas terminar saliendo de este cuerpo, desprenderse y va hacia la eternidad, que es más largo que lo temporero de este tiempo. Y entonces ¿para qué? Para entonces estar en condenación. No, Dios no nos llamó para eso, Dios nos llamó para salvación, y tenemos que seguir entonces esos preceptos que Dios nos ha dado.
Entonces fíjense que entonces esa sangre de Cristo es la que nos emblanquece nuestras vestiduras, o sea, nuestras acciones que nosotros hacemos, que ya vamos a ser justificados por medio de Dios. ¿Ok? Apocalipsis 1.5 en cuanto a ello nos dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice de ese concepto Apocalipsis 1.5. Apocalipsis 1.5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, ya hablamos de quién era el fiel, ¿verdad? La simiente y el fiel. ¿Ok? Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Ok? Porque fue el primero que resucitó entre los muertos. ¿Ok? Las otras resurrecciones que ha ocurrido, que han habido a través de la Biblia que se registran, son resurrecciones donde esa gente el Señor los resucitó y después siguió la vida natural y murió en muerte natural. Pero Jesucristo resucitó y nunca más murió porque resucitó y obtuvo el cuerpo de gloria. Él mismo tuvo ese cuerpo de gloria porque Él es el dueño, Él es el que pone la vida y es el que la quita. Y ese cuerpo de gloria Él nos va a dar la autoridad de nosotros también tenerlo, los que hemos confiado y creído en Él. Es el fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. O sea que el Señor va a ser el soberano de los reyes de la tierra, a el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre y con su sangre. ¿Ok? Por eso la sangre de Cristo es importante. ¿Qué es eso de Noé? ¿Qué es Noé? Noé representa o simboliza en el argot de la profecía el tipo de creyente que tiene fe en el rapto o en el arrebatamiento. Es por esta razón que los apóstoles lo citaron en sus profecías a sí mismo como Cristo. Y como en los días de Noé dijo Cristo, ¿verdad? Así será la venida del Hijo del Hombre. Así también nos dijeron los apóstoles. Comían, bebían y se daban en casamiento hasta que llegó el día del juicio y fueron destruidos. Pues así mismito va a pasar en estos días. Vamos a ver qué nos dice 2 de Pedro 2.5. 2 de Pedro 2.5. Judas, vamos hacia atrás, San Juan. 1 de Pedro, 2 de Pedro 2.5. 2 de Pedro 2.5. Y si no perdonó al mundo antiguo, o sea, al del tiempo de Noé, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y así también condenó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplos a los que habían de vivir impíamente. Pues, así mismo hoy día va a pasar también igual. O sea, que Dios le está dando la oportunidad a esta humanidad de estos tiempos. Le está diciendo, mira, te voy a traer los juicios de las copas, la ira final mía. Viene el Armagedón. Arrepiéntanse, acérquense a mí, busquen mi rostro. Vienen todos los juicios que van a seguir viendo sobre la tierra y van a empezar los principios de dolores, que ya lo estamos viendo, que son terremotos, pestes, rumores de quejas y quejas, temblores, ¿ok? Y estamos viendo ya todo eso al pie de la letra y todo cayendo así, la profecía cayendo una detrás de otra perfectamente. ¿Ah? Vemos a Israel como Israel ya llegó a Israel y se fundó como Estado en 1948. Vemos como Israel en la guerra del 67 recupera parte de su tierra y todavía le faltan más guerras a través de un proceso que yo les voy a explicar más adelante, que es el proceso de Polomos y proceso de Polomo. ¿Ok? Vemos también cómo Israel está reclamando ahora más territorios hacia el norte de las alturas de Golán y metiéndose hacia las áreas de Golán porque son territorios que le pertenecen ancestralmente a Israel. Entonces esto va a provocar unas rencillas entre los árabes observando lo que está haciendo Israel e Israel haciendo lo que tiene que hacer porque le corresponden esos terrenos. Hasta que vamos al desenlace final, que es la guerra del Almagedón y los ejércitos allí metidos para tratar de destruir a Israel, pero no van a poder. ¿Ok? Porque ya Dios pues lo ha querido así, aunque van a sufrir grande tribulación y muchos de ellos van a morir. Pero Dios va a tener misericordia y los va a levantar como nación y va a ser un gran testimonio que ellos van a ver cómo Dios hace el juicio con todas esas naciones que van a llegar allí a tratar de destruirlos ellos y no los van a poder destruir. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué es eso de Cam. ¿Qué son los camitas? Los camitas, aunque en la Biblia de principio se les condenó como una raza de serviles, que son los de la gente prácticamente ¿verdad? De color, de piel oscura, pues lleva la maldición de Noé porque vieron la desnudez, Cam vio la desnudez de su padre y Noé le tiró una maldición. Sin embargo, no obstante, ya esto no aplica porque Cristo pagó el precio por todo pecado, entre ellos el pecado que hizo Cam de ver la desnudez de su padre y recibir esa maldición sobre esas razas humanas. Esto es por su sacrificio que hizo en la cruz. Ya Cristo absorbió aún a los camitas y a los semitas y a los aféticos de cualquier tipo de maldición que tuvieran para que pudieran entonces tener los beneficios del plan de salvación de Dios. Sin embargo, el que la humanidad haya entendido esto ha tomado miles de años, que puedan reconocer que los camitas por su color de piel, la gente no son diferentes al uno de color blanco.
ni porque seas amarillo, ni porque seas rojo, ni porque seas negro, ni porque seas de que ningún color. Todos tenemos el mismo derecho delante de los ojos de Dios y todos tenemos el derecho a ser salvos y a tener un gobierno del sistema justo y a tener todas las riquezas que la naturaleza y la tierra nos ofrece. Sin embargo, hay ciertos pueblos que se han ensimismado con esto y han querido hacer unos dominios sobre otros pueblos, prácticamente condenándolos a unos tipos de cosas que no son reales y condenándolos a esas situaciones pensando de porque son pueblos malditos. No, tengan mucho cuidado, porque ya Dios no considera ningún pueblo maldito cuando ya Jesucristo murió por cada uno de nosotros, sean por blancos, amarillos, rojos, verdes, mujeres, niños, los que sea. Él murió por todo. ¿Ok? Ahora se está observando un panorama diferente, sin embargo, al punto que estos junto a los caballos rubios rodados y los caballos alazanes irán uniendo fuerzas contra las fuerzas de los caballos blancos y negros. Entonces todos estos países también de África unida y unidos a los árabes y a los países del Tigre y musulmanes y todos van a unirse, van a crear una fuerza grande también como uno de los 4 ángeles y fuerzas de resistencia que van a venir en contra de los gobiernos de los caballos negros, de los caballos amarillos y de los caballos rojos. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué dice finalmente Génesis 6:10 al respecto. Y Génesis 6:10 al respecto nos habla lo siguiente. Génesis 6:10 dice, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Ok? Sem, pues los semitas, que son del ancestro de los judíos. Acam, los camitas, que son todas esas naciones que pertenecen a la parte de los países africanos y de piel quemada. Entre ellos podrían ser, los que existen para todo ese continente africano. Y los jafetitas, pues todos estos que son de piel más clara, entonces se tiraron tanto para las áreas del norte de Rusia y para las áreas del norte de Europa y para las áreas de los países que tienen que ver para Rusia o los revoltes de Rusia, ¿ok? Donde está Gog y Magog, ¿ok? Que son los países jaféticos, jafetitas. Vamos a ver finalmente el slide 85 que nos dice los semitas. Los semitas, esta descendencia es parte de los hijos de Noé, que ya lo leímos en Génesis 6:10, que después del diluvio simbolizan el algo profético bíblico, aquellos creyentes que creen a Dios y guardan un contacto íntimo con Él. Pueden ser considerados las vírgenes prudentes. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Génesis 5:32 de los semitas. 5:32 dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. O sea que entonces entre los hijos de Noé estuvieron los semitas. ¿Ok? Y prácticamente a través de los semitas que viene la descendencia de Jesús y del pueblo judío y lo que Dios le hizo las promesas a los padres de la nación de Israel, entre ellos Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Y le hizo las promesas a esa nación semita. Y a través de esa nación es que venía todo el linaje genealógico de Cristo humano, ¿verdad? De Jesucristo hombre, ¿verdad? Que viene por esa ascendencia de la tribu de Judá. Dios se lo mostró pues a sus profetas y a los escritores de los libros sagrados que venía a través de esa ascendencia semítica. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí. Para la próxima vamos a empezar entonces a discutir los jafetitas. ¿Quiénes eran los jafetitas? ¿Qué es la confusión de las lenguas? ¿Qué significa el pan y el vino en la obra sacerdotal de Cristo? Y así por el estilo. Vamos a seguir entonces con los otros símbolos. Ya a esta altura, para los efectos, ya nosotros hemos cubierto la mitad de todos los símbolos, tipos, imágenes, arquetipos, figuras del libro de Revelaciones y que nos van a asistir para entonces nosotros poder explicar las 113 preguntas que hay relacionadas y que se van a explicar del libro de Revelaciones en relación a la hermenéutica de Israel en el proceso del fin de los tiempos. ¿Qué es eso de Israel en el proceso del fin de los tiempos y qué significa para nosotros la iglesia? Y ver la profecía de la interpretación de la apertura de los sellos, toque de las trompetas y el derramamiento de las copas, no desde una perspectiva de la iglesia profesante, ¿ok? Ni aún de la misma iglesia de nosotros como creyentes en Cristo de las Vírgenes Prudentes, sino desde la perspectiva del foco profético de Israel como el centro de la profecía del libro de Revelaciones. ¿Ok? Y ahí entonces se nos abren otras perspectivas, otras hermenéuticas en las cuales usted, viendo desde la perspectiva de Israel, el pueblo de Dios va a tener la alerta y decir, oh, esto está más cerca de lo que nosotros nos imaginábamos.
o las profecías de Dios ya se han cumplido todo y lo que falta es muy poco para que el Señor toque su séptima trompeta y diga, suban acá, y entra en juicio con la ira final de Dios, que son las 7 copas de la ira posterior final de Dios, desde la perspectiva de Israel, ¿ok? Porque hay muchas perspectivas, entre ellas las perspectivas de una teología y unas interpretaciones conforme lo hace la iglesia tradicional, pero como que también lo puede tener la iglesia de Cristo, de las prudentes que se van en el rapto, que muchas van a subir, pero cuando ya pues se enteren, digan, pues mira, nosotros lo habíamos interpretado de esta forma, pero eso no significa que porque usted le haya dado una interpretación que no sea conforme a como Dios lo estaba queriendo decir desde la perspectiva del pueblo de Israel, pues por eso usted se va a condenar. No, porque las perspectivas y las interpretaciones hermenéuticas que nosotros hagamos de las profecías no implica el que implica en parte de que sí, porque nosotros vamos a llevar un mensaje profético donde Cristo es el centro también de todo y que al final la profecía se va a centralizar a enfocarla y llevarla sobre el foco de nuestro Maestro, de Jesús, para llevar un mensaje de salvación. Pero no quiere decir que porque usted no entienda la profecía a perfección, pues ya usted se va a condenar. No, eso no es así. Porque eso, la profecía no es lo principal en este proceso. Lo más importante es que usted acepte a Cristo como Salvador en su vida, porque la palabra misma dice que la profecía pasará, que las lenguas pasarán, que todos estos fenómenos van a pasar y que lo que va a permanecer va a ser el amor, la fe, la esperanza, y el mayor de esto, ¿cuál va a ser? El amor de que de Dios hacia nosotros, a los que hemos creído en Él y que Dios vive en nosotros y que va a vivir en cada uno de ustedes y vamos a vivir entonces en esa eternidad junto con Él. Eso es lo que va a permanecer. Los demás de las profecías, todo eso va a pasar. ¿Ok? Pero hoy día las tenemos que hablar y se están cumpliendo al pie de la letra para alertar al pueblo y decir, busquen del Señor, busquen de Dios, arrepiéntense, apártense de la vida de pecado y busquen a Dios, ¿ok? En verdad y en espíritu. Bueno, que Dios los bendiga, nos mantenemos en la paz del Señor, la paz del Señor sea contigo, no te preocupes por lo que estés observando y oyendo del coronavirus, Dios nos va a proteger a los que somos creyentes en Él. Ponga la paz de Dios en su desto, ore todas las noches y dele gracias al Señor por su grande salvación y porque el Señor nos protege siempre, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que en Él temen, los protege y los cuida. ¿Ok? Le hace el Salmo 91 y aplíqueselo totalmente en estos tiempos a su vida. Y que la paz de Israel, sigamos orando por esa paz de Israel para que se cumpla entonces al pie de la letra lo que Dios ya tiene predicho para este pueblo y podamos ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Que Dios los bendiga y nos vemos entonces y nos comunicamos para seguir trayendo adelante los otros símbolos que nos hacen falta discutir. Amén. Dios te bendice. Eso.